Buen domingo, bienvenidos a esto que se llama Dosis Semanal. Feliz domingo para todos. Vamos a estar acompañándolos hasta las 15:30 horas, la próxima hora, con muchísima información. Hoy nos visita la licenciada Daniela Gasparini, psicóloga. Vamos a hablar de vínculos tóxicos. Tenemos algunos ejemplos para dar, no acá de nuestro equipo, sino de gente conocida, como para entender un poquito más acerca de qué son los vínculos tóxicos. También un imperdible mano a mano en un ratito tan solo con el periodista y conductor Horacio Embón. Y como siempre, el consultorio, que voy a arrancar con eso en el día de la fecha, con la doctora Natalia Ponce de León, especialista en previsional. Tenemos mucha información en estos días y también el detalle de lo que está pasando con los jubilados, ¿no? Que tanto nos preocupa y que tanto queremos siempre que se le pueda dar una respuesta inmediata. Lamentablemente la ley se vetó, la ley no tuvo convalidación en el Congreso como para poder derogar el veto o no apoyar el veto presidencial, que hizo que el aumento previsional se caiga. Pero bueno, tenemos muchísimas novedades que vamos a estar recorriendo en el transcurso del programa con la doctora. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Bienvenida. Augusto? Buen domingo. Bienvenida. Feliz de estar una vez más acá, un domingo más, hablando de jubilados, que es lo más importante para mí en mi vida. Que es lo más importante y que lo hacemos todos los domingos y que llegan, la verdad, que cada vez más consultas. Es verdad. Está buenísimo poder responder muchas de ellas. Muchas quedan afuera, pero también lo que siempre les decimos, se seleccionan algunas que van en misma sintonía con muchas otras. Hay muchas personas que repiten un poco las preguntas. Exactamente, es la duda de todos. Siempre una pregunta evacúa las dudas que tienen ustedes en su casa, así que está bueno que miren porque se van a ver reflejados en lo que vayamos respondiendo hoy. Bueno, lo primero son las pensiones por discapacidad, que hay novedades con esto, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque los están citando. Se van a rever casi el millón de pensiones no contributivas que están vigentes. Se están dando de baja, ya se dieron de baja casi 10.000 y van en esa suerte muchas más, porque hay un 60% del millón que están citando que no se presentaron a llevar la documentación, no porque la gente no quiera. Esto en el marco que el gobierno dijo que quiere investigar realmente cómo se otorgaron estas pensiones, y bueno, y en ese estudio que están haciendo convocan, ¿no?, a muchas familias con algún integrante de discapacidad. Pero por ahí no te llegó o no te enteraste o faltaste, ¿y qué pasa? Ese es el problema, que de repente no te llega porque mucha gente tiene un domicilio en el que ya no vive. De repente vive acá, antes vivía en una provincia o se mudó, no se enteran de la citación, no se presentan, por ende, y le dan de baja la pensión no contributiva. Y ahora se empiezan a ver todos esos casos en que se encuentran de repente que van a cobrar y está suspendida porque no fueron a cumplimentar los requisitos. Desde ya que no va la gente porque no se entera, porque obviamente que quieren seguir cobrándola, pero este es el problema. Y por eso yo siempre digo también hay que buscar la situación para poder salvar esto. Muchas personas tienen una discapacidad y no tienen aportes, pero muchas otras tienen la edad jubilatoria. Desde el año pasado yo les venía diciendo, todos los que tienen la oportunidad, con 60 años las mujeres, 65 los hombres, cambiarse a jubilación por esto, porque las pensiones no contributivas tienen una revisión y tienen un riesgo. Entonces, los que tienen la edad, hacer jubilación que ya les queda para siempre. Claro, y no tenés que estar tal vez todos los años, o andás a ver cómo implementan el sistema ahora. Es que dos por tres sucede esto de que, bueno, de repente les quitan las pensiones no contributivas, y también hay gente que tiene por ahí la discapacidad y también tiene aportes, y puede ser una RTI, un retiro transitorio por invalidez, y también es una figura segura, un beneficio que no se lo van a quitar, pero bueno, esto es muy injusto también porque es gente que no se entera y se termina dando de baja el beneficio que los necesitan muchísimo. Vimos testimonios de discapacitados diciendo, yo no me enteré, me dieron de baja, hoy no tengo para comprar. Claro, yo tengo leche, comida, nada, cero. Y bueno, van a auditar más de 400.000. Más de 400.000 pensiones que posiblemente, como bien decís, o no se notifican porque en el domicilio cuando fueron no estaban, o porque cambiaron de domicilio. Exactamente. Pero es una buena opción esta de cambiar, si estás en edad jubilatoria, cambiarte a la jubilación, claro, que no vas a estar teniendo todos los años. Exactamente. No son la totalidad de los pensionados, pero todos aquellos que tengan 60 las mujeres, 65 los hombres, pasan a jubilación, y los que hayan tenido algún aporte pasan a RTI. Los demás tienen que ir al ANSES a hacer el reclamo para poder finalmente ir a la Junta Médica y terminar de hacer la revisión.
Buenísimo y muy importante. Esto también, esto yo no lo sabía. Ah, No bueno. lo sabía. Asignación universal por matrimonio por única vez. O sea, Exacto. te casás y tenés una asignación. Exacto. Justo yo te decía fuera del aire Es un que incentivo para casarte. es un incentivo, alguien que, Lucas, claro, escúchame, exacto. propone Mira, vas a casamiento. cobrar y todo, 100.000 pesos casi. Lucas, ¿te animás? Luquitas, Nos mira con... escúchame, ¿vos no pones el gancho por 100 lucas? Por 100 lucas te viene bien. Yo le decía que hace como casi 30 años lo cobramos nosotros cuando nos casamos con mi marido, él trabajaba en relación de dependencia y cobramos la asignación Muy única. Por matrimonio también se da por nacimiento y por adopción. Hay que hacer el trámite dentro de los 2 años desde el nacimiento, desde la adopción o desde el matrimonio para poder cobrarlo. 100.000 pesos es por matrimonio, 60.000 por nacimiento y 350.000 por adopción. Muy bien. Bueno, a ver, dame el teléfono que ya me meto en el consultorio. Ahí nos escriben y leemos sus preguntas. 11 39 06 15 11. 11 39 06 15 11 nos escriben ahí y con la doc les respondemos las preguntas. A ver, dame la primera de José. Hola, soy chofer de camiones, tengo 57 años y me falta un año de aportes. ¿Qué debo hacer? Bueno, José, con 57 años, un año de aporte, hay que ver si te falta un año para completar los 30 o un año para completar los 25, porque también hay moratorias vigentes y por eso si me falta un año y por ahí lo puedes comprar, José, rápidamente con cualquiera de las moratorias vigentes y estás esperando la nada misma, pues lo podemos comprar y ya te puedes jubilar. Así que después te pregunto bien qué cantidad de aportes para complementar lo que falta y poder jubilarte. Eso es importante también aclararle que se cayó la ley que implicaba un aumento para los jubilados, pero hay moratorias, y la moratoria nueva, pero hay moratorias vigentes. Claro, exactamente. Hay una moratoria, la 24476, que hace casi 20 años que nos acompaña, que es una moratoria que está muy buena, pero aplica hasta el año 93, por lo cual no se puede comprar mucha cantidad de aportes. Y también la moratoria que se dio de baja en marzo, quedó una parte de la ley vigente y te permite comprar años, pero antes de la edad jubilatoria. Lo que no te permite es jubilarte y que te descuenten de la jubilación. Así que esa, vamos a ver si se trata en el Congreso dentro de poco para ver si se puede hacer. Muy bien. A ver, Marcos nos escribe, mi papá era jubilado, mi mamá también. ¿Podré recibir los beneficios de ellos? Bueno, Marcos, esto cambió muchísimo también. Antes no se podía. Bueno, sí se puede ahora. A ver, tenés que tener... No, Augusto, no me mires así que salía corriendo a hacer el trámite. No, pero tenés que tener algunas condiciones. Por ejemplo, una discapacidad, y no solo la discapacidad al momento, sino que al momento de fallecer los papás tienes que tener el 66% de discapacidad. Si comprobás eso, puede quedarte los dos beneficios. Antes y toda la vida fue uno solo. Puede ser... pensiones te pueden quedar. Exacto, te puede quedar la de mamá y papá. O sea, son dos, antes era uno solo y puedes tener los dos beneficios. Obviamente tenés que tener la incapacidad en el momento que falleció cada uno, comprobarlo, ir a la junta médica, pero se lo puede dar. Muy interesante. Sí, está bueno. Muy interesante, no sabía. De Raquel nos escribió ahora que dice, hola Nati, somos 6 hermanos y mi papá le cedió la casa a mi hermana. Él está vivo, pero cuando fallezca, ¿me pertenece algo? Bueno, sí le pertenece a Raquel, tranquila. ¿Por qué? Porque la ley cubre a los hijos, tiene este sistema familiar, el Código de Vélez, que cubre la familia y te da lo que es la legítima, el heredero forzoso, el que no podés desheredar. Así que vas a tener, aunque tu papá le haya dado un testamento o una cesión a tu hermana, hay una parte obligatoria que van a tener vos y tus hermanos y van a poder percibir esa herencia. Bien, clarísimo. Nancy nos escribe ahora y dice, hola Doc, una curiosidad, ¿las azafatas y aeronavegantes se jubilan antes? Sí, qué lindo, y lo tienen merecido también, tantas horas de vuelo, ¿no? No la pasan tan mal, ¿eh? No, la verdad que es divino, sí, es Viajan, lindo. conocen. Es un lindo trabajo, está Por eso, bueno, no sé está si bueno. es tan insalubre. Las azafatas y los aeronavegantes, claro. Sí, Sí. 50 años, ¿A los 50? años, jóvenes. O para hoy casi 2 vidas tenés. Hoy se labura hasta los 90. Exacto, tenés una cantidad de jubilada, tenés otra vida más para seguir disfrutando luego de la jubilación. También se contabilizan las horas de vuelo, así que más tengan, se transporta eso a aportes y bueno, A los se jubilan 50 se 55, jubilan. sí, con 25 años de aporte. Nancy, a los 50 te Ya jubilas está. tranquila, ¿eh? Tranqui, Sí. hasta los 50 metele. Después sigue viajando, pero por turismo. Claro. Marcela, mi marido tiene 55 y él trabaja en un corralón. Según él, es de la jubilación del chofer. Según él, es de la jubilación de chofer. Claro, viste que cada uno piensa lo que quiere, se autopercibe chofer él. Ya Pero puede si empezar a trabaja- hacer los papeles, claro, él se autopercibe tal cual, chofer.
Bueno, estas cosas también pasan. De repente trabajás en un corralón y tu compañero te dice, yo me jubilo a los 55 porque es el régimen. Y dice, bueno, por ahí nos toca a todos la misma edad. Y no, tenés que saber que dentro de un lugar hay distintas tareas ¿no? y actividades. Claro. Exacto. Por ahí, si trabajás en el corralón y tenés algo insalubre, sí te toca jubilarte anticipadamente, así que hay que ver bien las tareas. Y eso lo define el recibo de sueldo. Ahí figura si es o no insalubre. Exactamente. Claro. Eso no te deja mentir. A veces hacen categorías que son insalubres, pero no se los ponen en el recibo. Y tampoco se puede hacer. Igual por ahí podés demostrar, ¿no? Ponerle que él sea en el corralón el que lleve y trae la mercadería del corralón. Claro, anda a demostrarlo. De Pero bueno, vamos a tratar igual. no Lo que pasa es bien. que eso de la insalubridad es muy difícil porque tiene que estar el aporte hecho de esa manera. Específicamente. Entonces, si no, hay que hacer juicio no solo por el trabajo que está más reconocido, sino que cambien en los libros de ANSES el tipo de aporte. Pero bueno, algo vamos a lograr. Bueno, muy bien. Ahora Ana nos pregunta, hola, soy de La Plata. Primera vez que les escribo. Bueno, buenísimo, bienvenida. Bien, sí. Me despidieron hace un mes y todavía no me dieron la liquidación. Bueno, Ana, 5 días hábiles para la liquidación, así que ya se pasaron por lo menos 25. Ahí hay que cobrar algo de interés y reclamar finalmente por carta de documento esa liquidación y ya intimar, si no, en una demanda para que pueda entablar o una mediación que es más rápido a los fines de que pueda cobrar su dinero. Laboral, ¿no? también la doc hace todo, ¿eh? Y todo. Sabe de todo. ¿Viste? La vida te lleva. Antes era más cómodo. Pero bueno. Muy bien. Bueno, Daniel, soy de Misiones y la sigo siempre en Instagram. Trabajo de reparto. Me quebré un dedo. La RT no se hizo cargo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ahí también hay que reclamar porque lo más importante es que haya tenido ART, eso es vital. Una cosa es estar en blanco y estar cubierto por la aseguradora de riesgo de trabajo y otra cosa es no estar en blanco y no tener ART, con lo cual nadie te va a pagar nada. Si tenés ART, sí se puede reclamar. Si el dedo te lo quebraste en horas de trabajo o yendo y viniendo a tu domicilio, te lo tienen que pagar. Si no te lo pagaron, lo vamos a reclamar para que lo puedas cobrar. Bueno, muy bien. Al 11 39 06 15 11 nos escriben. Quiero que nos escriban y que nos digan de dónde nos escriben. Quiero saber, Carlita, de dónde sos. Así que también pónganme de dónde son, así cuando copiamos los WhatsApp, los copiamos de dónde escribe cada uno. Bueno, y Carla, que es el último mensaje, ¿no? Creo que tenemos. Mi esposo, según ANSES, se jubila a los 59 años y 10 meses. Él tiene 58 años y más de 34 de aportes. O sea, ¿que se le extendería a los 65 años? No, los 65 años, perdón. Claro, no. Lo que pasa es que si te hicieron en ANSES un prorrateo, justamente te vas a jubilar a los 59 años y 10 meses siendo aún varón. ¿Por qué? Porque esto debe tener algo insalubre que le cubre esto. Así que no tiene que esperar a los 65. Esa es la parte buena de tener un trabajo de esa manera, porque te terminás jubilando antes. Y en este mes de septiembre se termina la anticipada. Último mes para los que tienen 30 años de aporte, 60 los hombres, 55 las mujeres. Pueden hacer su trámite. Estar desocupados a junio del 2023. Último mes, se termina, así que aprovechen. Muy bien, bueno. No tengo más, ¿no? Chicos, ¿consultas hoy? Bueno, fue la última, Doc. Bueno. Gracias por venir todos los domingos. Te espero que viene. Dale, nos vemos el próximo Las redes domingo. sociales. Natalia Ponce de León, 1 en Instagram, TikTok y en YouTube. Buena semana, Nati. Gracias. Estamos atravesando tiempos difíciles. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Andá a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas antiguas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Entonces, acordate, donde respetan el valor de tus afectos. Mirá. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. Poner Infinia Turbo Clean a tu auto es poner un combustible con una tecnología que le da más potencia, más autonomía y más limpieza a tu motor para que rinda como el primer día. Poner siempre lo mejor. Infinia Turbo Clean. Gracias a la gente del IPF. Y llegó el momento de nuestro espacio de salud. Hoy vamos a estar hablando con Daniela Gasparini. Vamos a estar hablando de los vínculos tóxicos y de todo lo que hay que saber justamente para anticiparse, ¿no?, a una relación tóxica. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Bienvenida. Te quería consultar un poco cuáles son los primeros problemas que uno puede observar en una relación tóxica, ¿no? Y que decís, pará, esto no es normal. Bueno, primero que nada, nombrar una relación tóxica es poder empezar a identificar que existen relaciones que no son saludables, ¿no? Claro. El primer indicador lo dice la propia palabra, la toxicidad, ¿no? Podemos hablar de relaciones violentas, ahora hay también nuevas reconfiguraciones, ¿no?, de los vínculos. Podemos hablar incluso del amor en tiempos virtuales, ¿no? Cuáles son también las vicisitudes de la
época y las nuevas formas de vincularse, sobre todo en los más jóvenes, donde empezamos a encontrar algunas alertas, algunas, como se le dice, red flag, ¿no? Alarmas para darse cuenta que hay algo que no debería ser así, ¿no? Y que uno lamentablemente lo naturaliza por un montón de motivos, Por ¿no? ejemplo, ¿cuáles son esas que te mostraron alerta que decís, che, esto o un nivel de celos extremo, o una cosa muy de absorbente, o cuestiones que tienen que ver con la demanda continua? Bueno, a ver, cuando hay toxicidad, podemos pensar en situaciones que nos dan miedo, que nos angustian, que nos generan mucha ansiedad, ¿no? Que a otros niveles, ¿no? La ansiedad normal de cualquier relación que inicia o el pibe o la piba que te gusta, sino situaciones que generan cierta dependencia. Acá la palabra clave es la dependencia. Bueno, estás todo el tiempo pendiente, estás viendo qué pasa con el otro, alrededor de la vida del otro. Pasa mucho en las redes sociales y esto que vos mencionás de los celos, ¿no? Bueno, estar todo el tiempo mirando si el otro le pone like a otra persona, si hay algún comentario que me pueda generar la desconfianza, la otra gran palabra, ¿no? La permanente desconfianza, la permanente dependencia, ver si me está mirando las historias, si está online en el WhatsApp. Bueno, ¿Cuánto tiempo digo, tardó en responderme? ¿cuánto ¿no? Si tardó está en en responder? línea. ¿Por qué le respondés a fulano en un grupo y no me respondes a mí? Y si yo te veo que estás online y veo que estás en Pero ¿cómo, a actividad. ver, si me pongo en el rol de papá o de madre, ¿qué tiempo, digamos, sería razonable esto que me estás marcando vos, ¿no? Decís, bueno, no sé, no me contesta alguien que está en línea en, no sé, en 20 minutos, en una hora, en dos. ¿Cuándo deja de ser normal? Porque esa es la línea delgada de saber qué es una relación tóxica o cuándo empieza a ser tóxica. Porque a veces las relaciones también van creciendo en una dirección y de repentinamente por ahí tornan hacia otro lugar. ¿Cómo uno se anticipa a eso? Bueno, lo que pasa que también con las nuevas formas de relacionarse en la era digital, la era virtual, también cambian los tiempos, ¿no? Todo tiene que ser rápido ya, Tal cual. también todo es más efímero, también hay muchas dificultades de pasar a la acción, de verse, de la presencialidad, todo queda en la virtualidad, hasta bueno, lo que se conoce como sexting o sexteo. Hay un vínculo que se forma a través de imágenes, texto, que cuesta que también haya un acercamiento en otro sentido, ¿no? Entonces, como los tiempos digitales son muy diferentes y también la tolerancia y los valores de comprometerse con el otro, de generar un clima que sea saludable, de bienestar, de querer el bienestar del otro, de sentirse bien, también eso se va desdibujando, ¿no? Entonces digo, para no idealizar nada, pero tampoco echar por tierra nada, porque estamos transitando la era digital y nos tenemos que aceptar que hay nuevas formas de vincularse y generalmente a través de la virtualidad. Pero eso no lo hace menos real y menos tóxico o nocivo, ¿no? ¿Por qué genera tanto interés relaciones tóxicas famosas? Vamos a Mauro Icardi, a la China Suárez, vamos a Wanda Nara. ¿Hay un espejo en la sociedad de eso que uno ve y que te atrapa, sus problemáticas, sus reclamos, sus conflictos económicos, sus conflictos e infidelidades? Esa cosa también enfermiza y tóxica, pues son, digamos, ejemplos de relaciones tóxicas, ¿no? Bueno, ahí se puede observar, primero que se virtualiza, ¿no? Porque traspasa, digamos, la vida de lo íntimo, donde obviamente vamos a dejar un capítulo aparte cómo impacta esto en la salud mental de los menores de edad No, ni hablar. que forman parte de esas Totalmente. relaciones que pueden llamarse tóxicas o nocivas, ¿no? Acá hay una pérdida del interés del otro y también de una pérdida de encontrarse con un otro, ¿no? En acuerdos, digo, hablando de amor, podemos también estar otro capítulo, si querés otro día vengo a hablar del amor, pero eso fue cambiando, el amor no es amor y es algo instintivo mágico, eso está adaptado también a los diferentes contextos económicos, políticos, sociales, el marketing, bueno, el mercado, la globalización, digo, ¿y qué es lo que vende también?
¿no? Entonces, lo que se digitaliza, lo que traspasa la pantalla es también en algún punto decís, bueno, yo me puedo identificar, y la mayoría de la gente no se va a identificar porque no tienen los niveles del poder Claro. adquisitivo, no tienen Esas el nivel realidades. claro, de conocimiento y demás, pero sí en algunas cuestiones que tienen que ver con la falta de registro del otro o de la otra, ¿no? Donde eso termina siendo violento. ¿Por qué digo? La toxicidad, lo tóxico, es una forma de nombrar la violencia, ¿no? Estamos hablando de vínculos violentos y eso es lo que tiene que quedar claro y que eso, digo, puede aparecer en alguna medida en unos celos, como vos decías, que son desmedidos, ningún celo es sano, ¿no? Pero bueno, digo, cuando empieza a ser absoluto control, donde no, che, pero como prueba de amor, mostrame el celular. Claro. Si no tenés nada que esconder, ¿por qué no me lo mostrás? Che, ¿no le estás poniendo muchos likes a esta persona? ¿Qué vínculo? Y empieza un control, ¿no? Claro, Digo, y un crecimiento en el control. exponencial. Ahora, cuando la relación es tóxica, ¿es tóxica de a dos o no necesariamente? Quiero decir, ¿los dos son tóxicos o es uno de las dos integrantes y también se lo llama una relación tóxica? No sé si me explico. Sí, te explicas perfecto. Generalmente hay alguien que tiende más a la manipulación, el control, la hipervigilancia y sobre todo en momentos donde todo también se potencia con la virtualidad. ¿Por qué lo digo y lo repito? Porque se agrega algo más, no es que se reemplaza agrada una cosa totalmente, por porque otra. aparte, digo, es un dispositivo de control, si se quiere. Si lo Exactamente. querés utilizar de esa manera, ¿no? Porque tenés desde ubicación hasta tiempos que vos estás conectado para responderme, hasta lo que estás mirando, hasta lo que estás viendo, con quién estás hablando en algunos casos. Sí, y lo nocivo que es, ¿no? Porque genera angustia, ansiedad. La otra vez escuchaba a alguien en la tele que decía, no me mira las historias, lo tengo hasta en mejores amigos y veo y está pendiente, ¿no? Y está entrando a cada rato a esa red social para ver si el otro la registra, ¿no? Y eso que genera angustia, obviamente uno se empieza a descalificar, ¿no? Impacta directamente la autoestima, uno empieza a pensar qué estoy haciendo mal, ¿no? Entonces digo, hay algo que sucede que generalmente lo hace una de las personas. Puede ser que se vayan turnando o puede ser que entre las dos personas de la relación eso vaya en crecimiento y es una cosa que genere a la otra, ¿no? Digo, como yo lo hago, entonces vos también. Entonces, digo, si yo te muestro mi celular, ¿por qué no me lo mostrás? Claro. Entonces así empieza. Pero la realidad es que siempre predomina en esa relación vincular la violencia de uno sobre otro. Y en esto hay una cuestión de género también, ¿no? ¿Una cuestión de género? Sí, porque digo, no necesariamente. Yo en el consultorio lamentablemente recibo estas consultas a diario y por parte de muchas mujeres que también se identifican generando este control permanente y esta desconfianza permanente. Pero generalmente es del varón a la mujer y ahí es donde tenemos que también tener otra alerta, ¿no? Porque esto puede empezar siendo pensándose como algo, una relación tóxica dual, pero termina siendo una relación donde se exacerba la violencia del varón hacia la mujer y ahí ya estamos hablando de violencia de género, Claro. ¿sí? Que empieza a tener otras características donde la persona, la mujer en este caso, va a encontrarse en una situación de absoluta vulnerabilidad y muchas veces naturalizando ese tipo de situaciones, pensando incluso que es la forma de demostrar cariño que tiene el otro o que le importa, ¿no? Vos tendrías que, digamos que, marcarme los puntos, ¿no? Del tóxico, de la tóxica. Digo, es lo económico, es lo sexual, es el control con sus amistades. ¿Dónde se va como ubicando? Yo quiero ser gráfico para alertar al que nos está mirando, sobre todo aquel que por ahí desde afuera puede ayudar a un amigo, una amiga, a un hijo, a un sobrino. Vamos a dividirlo en dos. Vamos a ir a la parte previa de la relación propiamente dicha, que es si querés, la parte de la conquista, ¿no? Pues pongámoslo en redes sociales, que es donde generalmente hoy se toma contacto, se conocen las personas, ¿no? Ya sea aplicaciones de citas, redes sociales, plataformas que tienen otro fin y terminás conociéndote con alguien. Y te lo digo porque además el amor o el vínculo sexoafectivo es un gran denominador de la vida de todos los seres humanos, ¿no? O sea, entonces es como que nadie zafa de esta situación. Entonces hay que tener principal atención. Ahí generalmente
aparecen algunos indicadores de toxicidad. Que, por ejemplo, si yo te digo el ghosting, ¿lo ubicás? Sí. Bueno, generalmente... Expliquémosle a la gente. Explicamos a la gente. Sí. Es el fantasmeo. Es una persona que aparece en tu vida, por ejemplo, en una red social, se hace el galán o te seduce, te conquista y una vez que vos entraste en esa, desaparece. Y vos no sabés qué pasó. O incluso desaparecen después de haber tenido una primera cita, un primer acercamiento. Sí, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿qué hice? ¿Qué hice mal? Empieza como el sentimiento de culpa, de responsabilidad. No era lo suficientemente lindo, linda. Bueno, digo, esa es una primera alerta, ¿no? Digo, después hay otro tipo de vínculos que aparecen ahí que no llegan a este extremo, pero que son algunos indicadores. Por ejemplo, estás hablando con alguien, parece que está todo bien, y de repente... no, desapareció, te frizó por un tiempo, diría, te dejó en el banco de suplentes y aparece nuevamente después de un tiempo, ¿no? Entonces, entra y sale, digamos. Entra y sale, es como que te deja ahí porque, bueno, está viendo otras cosas y por las dudas no quiere desvincularse de vos porque, bueno, estás ahí. Bueno, eso es otra alerta que tenés que tener, que esa también persona es una persona... está marcado en una relación tóxica. En una relación tóxica. En la previa. Está bueno lo que decís, porque uno ¿no? establece que la relación tóxica en parejas establecidas. Bueno, yo te tiro las alertas tempranas bueno. para que vos prevengas, por ejemplo. Y después la otra que te tiro migajas, ¿no? Se le dice, que es como, bueno, todo el tiempo te estoy incentivando con pequeñas cositas, pero nunca concreto nada, nunca avanzo, no doy muestras de comprometerme y demás. Bueno, también otra alerta que hay que tener, que esa persona generalmente es una persona bastante manipuladora, que está tratando de tener varias personas ahí como para no perderse de nada, ¿no? Okay. Después está la fase siguiente, ¿no? O sea, que es la relación propiamente dicha. Pasó el tiempo de conquista, se vieron, empezaron una relación y el primer indicador de toxicidad o de violencia son los celos, ¿no? Cuando empiezan a verte las redes sociales o te piden que les muestres el celular o te dicen, bueno, ¿para qué vas a salir tanto con tus amigas? ¿Por qué no? Bueno, empiezan algunas situaciones de celos, ¿no? Que empiezan a ser como ciertas alarmas. Okay. Y eso se va incrementando, ¿no? Porque cuando después estamos hablando de una pareja establecida, con, por ejemplo, que viven juntos, convivencia, empiezan a aparecer otros factores que tienen que ver con lo económico. Y muchas veces hay dependencia económica, por eso a veces es tan difícil salir de las relaciones violentas, porque existe la dependencia económica o porque existen hijos en común, ¿no? Claro, que la decisión se hace más compleja. Exactamente. Y bueno, y hay algo que tiene que ver con el impacto psicológico que tiene, ¿no? Este tipo de situaciones que hacen que impacten directamente en la autoestima de la persona que es víctima de esta situación y hace que, bueno, obviamente cuando uno tiene la autoestima debilitada, uno sienta que no es merecedora de algo mejor, entonces me quedo con esto o naturalizo esa situación o tengo incluso la esperanza de que va a cambiar porque en el fondo esa persona quiere a esa otra persona, ¿no? O tiene un sentimiento y también tiene un sentimiento hacia sí misma y muchas veces tiene que ver con sentimientos nocivos sobre sí misma que tienen que ver con falta de seguridad, falta de autoestima, falta de amor propio, que es lo que hay que fortalecer. Clarísimo. Estamos hablando con la licenciada Daniela Gasparini, psicóloga. Si te quieren contactar por este tema, ¿cómo lo hacen? Bueno, me pueden escribir un mensaje privado por Instagram, ¿sí? En Instagram me pueden buscar como @lic.danigasparini y bueno, ahí me pueden contactar. Muchas gracias. Sí, está ahí en pantalla, lo tenemos en el Zócalo, @lic.Dani Gasparini. Muy bien, ahí la pueden seguir, síganla y le consultan cualquier tema. Igual tratás otros temas también, has venido al programa a hablar de otros temas, pero este es muy interesante. Gracias por haber venido. No, gracias a vos. Muchas gracias. Tenés que ir a visitar FC Hogar y Deco a 20 minutos de Capital Federal. Te esperan más de 10.000 metros cuadrados con las más amplias ofertas de mesas, sillas, sillones, sofás, muebles de exterior, electrodomésticos, decoración, bazar y mucho más. Mira. FC Hogar y Deco es la tienda de hogar y decoración más grande del país. Visítalos también en www.tiendafc.com.
La ciudad de Buenos Aires suma más tecnología a los servicios de limpieza. Se están reforzando la limpieza de calles y contenedores. Se aumentó también el control de servicios de recolección de basura y siguen sumando nuevos contenedores antivandálicos. Para más información podés seguirlos en www.buenosaires.gov.ar/limpieza. Sumamos más tecnología a los servicios de limpieza en la ciudad. Informate en buenosaires.gov.ar/limpieza. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Bueno, muy bien. Ahora llegó el momento, sí, del mano a mano con un querido amigo, un profesional con más de 45 años de profesión, periodista, conductor, seguramente que productor también, porque en esta profesión siempre uno va a producir en algún momento. Hablo del señor Horacio Embó. Gracias, Pomar. Muchísimas gracias. Muchas gracias por... Hola a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber venido. Un honor tenerte. No, es un montón. Sabes lo que te respeto. Yo lo sé, yo también a vos. Extraordinaria, enorme. Muchos jóvenes seguramente que desconocen gran parte de tu carrera. Has sido hasta corresponsal de guerra, que mucha gente De todo. no lo sabe. Hace muy pocas semanas volví de Medio Oriente. Hace muy pocas semanas. Ajá. Estuve en tierra caliente entre Israel y sus fronteras. O sea que eso, digo, no lo abandonaste nunca, siempre te siguió interesando. Nuestro trabajo es mirar y contar. La vida más o menos está compuesta entre buenos y malos y entre algunas verdades. Y no es solamente el riesgo de la palabra o de algunas verdades que pueden ser subjetivas, sino, bueno, en el devenir de caminar. De venir, de caminar, que también es un montón. Es casi una dosis, pero la vida no te la puedes atragantar. Y vas haciendo lo que puedes. Tengo hoy 73 pirulos, son casi 50 de oficio, así que está bien. Impresionante. Está muy bien. Mucha gente que sabía que te conocía y siempre te preguntan por gente del ambiente, del periodismo, me decían, ¿el estilo de Horacio, es él cuando se apagan las cámaras, sigue siendo así o es un estilo que él armó y se presenta de esa manera? Usted es un estilo muy particular, ¿no? A ver, contar, de tiene que ver con la palabra y los silencios. Y tiene que ver con, ahí hay compañeros, y bueno, ahora estamos sentados. Los estudios habitualmente, bueno, hoy por hoy, a escala, son mucho más estrechos, mucho más pequeños. Pero en estudios grandes donde... Porque yo te estoy hablando a vos. En realidad estoy hablando con Pomar. En realidad, no se le puede dar la espalda. ¿Cómo no se puede dar la espalda? Yo puedo ayudarte en nada. Yo tengo que reflexionar sobre lo que tengo que contar. Puedo contar qué le pasa hoy a la Argentina, o qué le pasa a Messi, que en estas últimas semanas perdió en un equipo que él inventó. Y me quedo pensando en la segunda acción, que significará volver a su casa, encontrarse con su mujer, su pibito. Pero papá, vos no eras el campeón, nos vinimos a Estados Unidos para que vos seas siempre un campeón. Entonces busco el lateral, lo lateral de las cosas que pasan. Y me diste un pie hablando un poquito de lo que tenés que contar y a veces queremos contar cómo está la Argentina, ¿no? Sí. ¿Cómo está la Argentina? Y la Argentina está en contrastes con pocas luces, con poca luz. Acá también los iluminadores ponen lo que nosotros llamamos tacho, que en realidad en teatro... Son más tachos, claro. Claro, son focos, luces que tienen que contrastar para buscar un punto. A ver, yo pongo acá y vos ves la claridad de la mano. Y ves la claridad de la cara de Pomar. Y cuando cambian de cámara, también el espacio. Hay luces que se apagaron en la Argentina. Hay mayor desigualdad. Hay menos futuro inmediato. Y está atribuido al de turno en parte. En parte. Lo que sí estamos viviendo en un momento de mucha violencia, violencia de acción, violencia de acción. La desigualdad genera violencia también, pero también desde los sectores más concentrados del poder. El que piensa diferente
sácatelo de encima, correlo, partilo en pedacitos. Uy, pero yo, mirá que del 83 me habían enseñado y yo peleaba para que la democracia, todos tengamos una oportunidad. Oportunidad de pensar, oportunidad de trabajar, oportunidad de distribuir. No, pero vos no pensás igual que yo. Y a mí eso me preocupa, me saca, no solamente por mi generación, no solamente por mis hijos, por mis vecinos, por mi vida. ¿Y pensás que, digamos, que eso es algo resumido a la Argentina o es algo que está pasando en términos generales? Hay una lógica un poco, ¿no? De que no piensa como yo, políticamente hablando, el que no piensa como yo, lo extermino, lo elimino. Algunos atribuyen el tema de la pandemia a la individualidad. Es decir, veo cómo me salvo. Estoy en casa, 4 paredes. ¿Me puedo morir ya? Me puedo morir ya o nunca. Claro. A 2 cuadras vive mi hijo o mi hija y algún día conoceré a mi nieto. Uy, tengo una novia, pero no podés venir. ¿Y si me contagio? Pero no todo pasó por ahí. Porque a medida que se fue cayendo la Argentina, década del 90, se remató la Argentina. No, pero estás en piquete. Y comenzaba la Patagonia a decir, mira, yo trabajo en YPF, en yacimiento. Pero queda lejos, queda lejos. Uy, el 82, la guerra en Malvinas, queda lejos. Uy, me echaron del laburo, voy a manejar un tacho o voy a poner un parripollo. Me salgo un ratito. Yo trabajaba en el 3er andamio y no me van a pagar más. ¿Y a quién le reclamo? Y los muchachos que salían no están más. Y en esta época que se está reivindicando o parte ¿La década de del 90? la década del 90, ¿vos rescatás algo del 90 o cero? Nada, todo un desastre. ¿Podés rescatar algo? No sé si... Siempre más, hasta el propio expresidente decía, si yo les contaba lo que iba a hacer, ustedes no me iban a votar. Claro. Había un plan continental, así como también, vamos a hablar de democracia, porque también hubo un plan continental entre el 76 y el 83. Había, después del 45, ¿tan lejos te vas, Horacio? Y sí, después de la Segunda Guerra Mundial se reconstruyó lo roto y el mundo empezó a caminar. En la década del 90, algunas economías empezaron a florecer y había mucho dinero financiero. Ese financiero se repartió en países que querían levantar la cabeza y te quedaste entrampado en una deuda importante, que es la deuda externa. ¿A dónde te fuiste, Horacio? ¿Te fuiste al carajo? No. No, pero es así. Entonces, ¿vos cómo ajustás economía de todos los días con deuda externa? Es muy difícil. Es complejo. Siempre tenés al quien le debes. Al quien le debes. Hubo bisagras donde se saldó, pero donde vos hoy por hoy querés levantar cabeza y tenés una moneda devaluada. Ayer hablaba con gente del Brasil que hace negocios con Brasil. No solamente importar, exportar, producir. Y tienen poquitos impuestos. Es decir, que son muchos y que pueden repartirlo. No necesitas llamar solamente a los chinos y poder que te bajen el contenedor. Pero la lógica del argentino, viste, es muy distinta al brasilero. El brasilero es nacionalista, ama su bandera, ama su himno. Digamos, culturalmente, la globalización igual les pegó, les entró de lleno. Hoy tenés, digamos, un brasilero mucho más globalizado. Bueno, pero digo, hasta antes de los 90, el brasilero era vacacionar en Brasil, consumir el producto brasilero y el que producía invertía. Yo viví un rato en México, porque cuando me sacaron de encima en la década del 90 de los noticieros, voy a llegar ahí, participé de la posibilidad de hacer Infinito. Hubo un casting internacional y me fui a hacer Infinito. Infinito era un canal alternativo, maravilloso. Fui a hacer un casting en un estudio muy parecido, tan lindo como este. Y me fui desde el Tíbet hasta Machu Picchu. Ahí hice Zona Infinito, Círculo Mágico y esas cosas. 700 programas le hice Infinito. Tremendo, documentales, ¿no? Totalmente. Y mano a mano con hombres no solamente espirituales, sino con otras trascendencias. Yo creo en las otras trascendencias. Hace poco te decía, estuve en Medio Oriente y uno de las escalas inevitable era Jerusalén, donde hay todo un mundo espiritual, donde cada uno trasciende lo que quiere y puede. Más allá del muro, de la iglesia de la Ascensión y de la Anunciación o la Gran Mezquita. Entonces vos decís, ¿dónde te concentras? ¿Dónde viajás por dentro? Y volvemos al silencio.
ese silencio. Entonces, hoy me parece que hay mucho ruido, interior y afuera. Volviendo a los 90, vos creo que tenés un leading case, que es un primer juicio que han hecho por injurias y calumnias del señor Sí. Alderete, Sí. que, bueno, que en su momento al periodismo lo sacudió fuertemente. Totalmente. Y que, por supuesto, la justicia terminó ¿Sabés qué? dándote la razón y Alderete preso. Vos sabés que, En esa época, digo, donde te sacaron de los noticieros. entre otras cosas, yo tenía, mi abuela Josefa todavía vivía, cerró los ojitos a los 93, y yo ayudaba a mi abuela, mi papá ya se había ido, y mi abuelo trabajó toda la vida. Es decir, que si con lo que el abuelo, y la pensión del abuelo, mi abuela hubiera terminado hasta los 93 dignamente. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué año? 93 años. Hasta los 93. ¿En qué año? ¿Hasta qué año fue eso, más o menos? Es 90 y algo. Ok. Entonces, colaboraba con la abuela y cuando descubro la malversación del PAMI, cuento en un noticiero la malversación del PAMI. Quien estaba al frente se llamaba Víctor Alderete y me inicia un proceso de calumnias e injurias. Se sentía ofendido porque además le había dicho otras cosas, más allá de la denuncia. Y me lleva a juicio oral y público. Más allá de los testigos, que hay gente conocida y qué sé yo, demuestra, no solamente mi abogado, sino las pruebas, que tenía razón. Que las denuncias había... Terminó con una tobillera. Era tal la obsecuencia del Alderete que había comprado una casa en Anillaco, ahí donde tenía la residencia Carlos Saúl, y él, era tanto la obsecuencia. Bueno, Carlos Saúl se amparó en sus fueros. Porque además de eso, fíjense ustedes que la década del 90, vos hablabas de la corresponsalía de guerra. Yo estuve en los Balcanes, en Sarajevo. Hubo una pelea, digo, para aquellos que a lo mejor no saben de qué estoy hablando. Los Balcanes, la ex Yugoslavia, se rompen entre musulmanes, cristianos y qué sé yo. Y los intereses comerciales, naturalmente. Argentina tenía cascos azules. ¿Y qué son los cascos azules? Cascos azules son cascos de Naciones Unidas para la Paz. Se juntan un montón de soldados para la paz. Argentina tenía un comando de paz. Pero en la década del 90, Argentina, confirma, vendió armas para la guerra. Y cuando se empieza a investigar, sale Río Tercero, que era una fábrica de armas. Y como las pruebas estaban, volaron Ciudad de Río Tercero. La volaron, ¿ustedes entienden? La volaron. Y las pruebas no estaban más. Ese caso, IBM, Banco Nación, es decir, un montón de casos de corrupción. Yo estoy en Sarajevo, estoy en los Balcanes, y quien me trae de vuelta, porque era imposible salir, es, en aquel momento, Martín Balsa era jefe del ejército. Y yo puedo salir de Balcanes gracias al ejército argentino. Pero después, cuando vos te das cuenta, el que firmaba las armas que no tenían que salir. Voy a decir, ¿cómo son los paralelismos? Es una Argentina jodida, contradictoria. Pendular también, ¿no? ¿Eh? Pendular. Total, porque los negocios están todo el tiempo. Está todo bien. Hagamos negocio y vendemos acero, vendemos todo lo que vos quieras. Compramos, vendemos. Estamos con los BRICS, no está. Brasil, Rusia, China, no quiero estar ahí, quiero estar con Trump. Bueno, estate con Trump. Pero comprá y vendé. No podés vivir en un mundo financiero solamente haciendo trader. Horacio, el periodismo, ¿no? ¿Se entiende? Sí, perfectamente. El periodismo, te quiero llevar un poquito ahí, ¿no? En un momento también de crisis crítico, donde según encuestas tenemos una imagen negativa enorme. Algunas. Pero digo el periodismo todo, que no es difícil aglutinar a todo el mundo, pero bueno, como la justicia, como el periodismo. ¿En qué momento ves? ¿Se rompió todo? No que se rompió. ¿En qué momento ves hoy al periodismo? Bueno, Y también digo, con las nuevas plataformas que hay, los nuevos comunicadores que por ahí no son. En la década del 90, y no quiero hacer tanto pie ahí, pero sí, sobre todo en canales de radio, televisión, diarios, las corporaciones, lo que hoy se conoce como multimedia. En la Argentina había una ley escrita donde el que tenía un diario no podía comprar una radio, el que tenía una radio no podía comprar un canal. Entonces, te lo doy a un amigo, se lo doy a otro amigo, y vamos a cantar la misma música. Y vas a bailar la misma música. Las corporaciones paralelamente tienen otros negocios.
Y si esos negocios no son consecuentes y coincidentes, yo armo la agenda, dice quien lo debe decir. No es solamente un dueño, son corporaciones, hay otros juegos. Entonces vos decís, ¿cómo fue? Y en la década 80, 90 aparecieron las FMs alternativas. Muy lejos eso. Y después apareció los canales de cable. ¿Qué estás diciendo? Y sí. Yo venía, por ejemplo, de Telefe. Ahora se llama Telefe, era Canal 11. La Canal 11. Y un día Eduardo Nequian, que hoy es una de las corporaciones más importantes, porque además tiene aeropuertos y qué sé yo, nos juntamos 4, 5, 6 que veníamos de diferentes lados y se armó Canal 2, se armó Cablevisión, se armó Radio América. CBN, ¿no? ¿Estuviste también? En CBN. Claro, yo hacía el noticiero de la medianoche, los primeros noticieros de la medianoche. Y después simultáneamente, cuando se compró Canal 2, se hacía simultáneamente. Pero había también, el empresario tenía una perspectiva de otros negocios, no solamente la corporación. Sí, sí, o mediática. Mediática. No solamente mediática, digo, ¿no? Había también negocios que Totalmente. Hoy Eduardo tiene aeropuertos, por ejemplo. Cruzábamos, vos lo estás viendo en todo el país y en algún lado más. Todo esto arrancó en Palermo, en una fábrica que había fábrica textil, donde en un estudio, esto es un gran estudio, pero hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Una televisión por cable. Es cierto que la tecnología superó cualquier imaginación. Yo para hacer una nota, incluso en lugares bravos o más tranquilos, íbamos con un camarógrafo, un ayudante, un sonidista. Un iluminador por ahí. Iluminador. Los americanos hasta te llevaban una pantalla para hacer la luz. Hoy con el teléfono te hago un desastre. Desastre, digo, te cuento todo. Todos somos testigos de todo, no solamente para la selfie. Pues yo puedo tener al lado a Gardel y Gardel te saluda. Pero como Gardel no se murió, y lo tengo en inteligencia artificial y Gardel me canta el día que me quieras acá. Entonces decís, ¿cómo es el tema de la mentira y la verdad? Porque en definitiva, en esto de ser periodista, es cuál es la mentira y la verdad. Me encanta esto que vas y ahí va. Yo también con la pregunta, pero te me anticipaste. Digamos, el valor del periodista era ese, era la construcción de la veracidad de lo que decía, ¿no? La credibilidad. Eran valores que la sociedad ponderaba. Hoy esos valores, digamos, con esto que estás vos describiendo... Son excepcionales. Son excepcionales Pero más el espejo, allá... Digo, ¿el espejo hoy busca eso o busca en realidad escuchar lo que tiene preestablecido con anterioridad? Lo que pasa es que vos podés leer Shakespeare, podés leer Hamlet. Hay un personaje, Shakespeare fue un escritor inglés, ¿okay? Hamlet es una de sus obras. Príncipe de Dinamarca, la mamá estaba enamorada de su tío y el tipo se tiene que vengar. Punto. Algo está pasando y su mejor amigo, que se llamaba Horacio también, el de Hamlet, dice, algo huele mal en Dinamarca. ¿Qué significaba que algo huele mal? Cuando vos sabés, más allá de la inteligencia artificial, que no me estás contando la verdad. Hay algo detrás, hasta que vos sos testigo. ¿Viste la canción esa de Serrat? Señor, hay mucha gente en el recibidor y cada vez son más. Si vos tenés el infortunio de tener un familiar con discapacidad y vos fuiste a la plaza y fuiste con la silla de ruedas y con tu familiar y de pronto decís, estás solo o sola. Y de pronto hay 10, de pronto hay 1000, de pronto hay 10.000. Vos no podés negar la realidad. Entonces, si yo estoy con un micrófono, el 4x4, alguien levantó el teléfono y te dice, te están mintiendo, somos 10.000. Y yo, que tengo aquí en esta silla de rueda, te está mintiendo el otro. Esta es mi verdad. Pasa que en esto de ser buenos y malos hay un nombre de alguien público que tuvo responsabilidades, discapacidad o qué sé yo, que está sospechado de un montón de cosas. Pero yo le decía a alguien cuando el otro día comentaba la noticia, el problema no es solo la filtración de algunas cosas. El problema es que ese hombre, cuando se encontró con
Ian Moche, que es un niño con autismo, y su mamá le dijo, es un problema tuyo, yo he estado. Y decís, ¿qué me estás diciendo? Es un montón. ¿Qué me estás diciendo? Además de esa deshumanización, vos firmabas otras cosas. Entonces, cuando vos confrontás la verdad, estamos jodidos. Tengo un corte muy corto. Vos quieras. ¿Volvemos? Claro, Dale, por ¿estás supuesto. pasando bien? Bárbaro. Muchas gracias. Ya venimos, dale. ¿Está bien? Por favor. Ya estamos aquí de vuelta. Buena la conversando. cortina, me gusta la ¿Te gusta la cortina. cortina? Sí, me gusta. Ahí está el culpable, ahí Sí, afuera. está afuera. buena la cortina, me gusta la cortina. Sí. Estamos acá con Horacio Embón charlando de todo. un poco. Damarco. ¿Cómo? Damarco. Damarco. Damarco es una cortina que me dice, ¿qué pasó? Ahí está. Ahí está. Contanos un poco qué estás haciendo. ¿Estás trabajando en Diputados TV? ¿Estás trabajando en Diputado C5 TV, también? Creo. C5, hago algunas columnas. Ajá. Hago desde hace 17 años todos los domingos Radio Brisas de Mar del Plata, Qué que linda empezó radio, siendo Radio Mar del Plata, Pinamar Tandil y el programa Risas 97.5 90 puede ser. no, 98.5. 98 puntos. ¿Viste? En Mar del Cerquita ahí, Plata, muy bien. Y lo hice junto con otros, pero bueno, hago un programa nacional a esta altura del partido. Más, te digo algo cortito y al pie, porque sé que los tiempos vuelan. Yo lo contaba este fin de semana. Hace mucho tiempo, 18 años es un montón. Es un montón. Una de las notas más emocionantes, mirá que hicimos un recorrido, algunas cosas me pasaron. Pero cuando arrancamos, que arrancamos en Playa Grande, qué sé yo, pregunto yo, ¿hay algunos chicos de Mar del Plata que nunca vieron el mar? Sí, hay algunos chicos que nunca llegaron acá. Vamos a hacer una cosa. Para que a ver si te entendí. ¿Hay algunos chicos de Mar del Plata que nunca vieron el mar, dijiste? Correcto. De Mar del Plata que nunca habían visto el mar. Entonces fuimos a buscarlos con 3 micros. Compramos unas remeritas, unos pantaloncitos, chicos que vivían pasando Camet. Pasando Camet. Camet es una de las entradas de Mar del Plata. Y yo con un microfonito y con los telefonitos. Ya en el mar, los niños primero vieron el mar y después empezaron a zambullir en el mar. Yo he llorado de alegría unas cuantas veces. Nunca lloré tanto de alegría como ese día. Por eso a veces no hay medio más grande ni medio más chico. Trabajé, claro que sí, claro, medio más grande, más chico, edificio más grande. Pero ese momento, inolvidable. Irrepetible. La vida es así. Sí, claro. En diputado, y también está bueno esto que tiene que ver con lo empático. Lo voy a volver a hacer, ¿eh? Con la Ahora en búsqueda, verano. con la búsqueda justamente de lo que contrasta con lo que contábamos lo que contabas en el bloque anterior, cuando un chiquito en silla de ruedas. Totalmente, Separado, ¿no? totalmente, Está totalmente. buena esta anécdota que Estoy contás. del lado de aquel que no tiene voz. Recién hablábamos también esto de mirar y contar, pero hay gente que no puede contar, o porque no la escuchan. Pues es como un chico que vive en Mar del Plata y hay mucha gente que a lo mejor vive enfrente de la frutería o de la carnicería y no come. O la heladería y no se toma. Y no come. O hace frío y vive en la calle. ¿Cómo? ¿Vive en la calle? Y sí. Entonces, bueno, esa es nuestra responsabilidad, al menos la mía. Horacio, en diputados, ¿no? Sí. Por fuera de lo que es la agenda legislativa, Sí. los programas pueden hacer algo más o está enfocado No. básicamente a eso? Yo estoy ahí hace 2, 3 años. Yo empecé a hacer entrevistas desde el recinto y cuando vos entrevistás es lo mismo que este mano a mano, que te agradezco, más allá de la agenda que le pasa a la Argentina, que le pasa a la Argentina. Sí, Horacio, ¿qué te pasó cuando tenés frío? ¿Qué sé yo? ¿Y salís a correr? Y sí, yo salgo a correr 2 veces por semana y además estoy nadando. Uy, mira, Horacio nada. Y sí, ¿por qué no puedo nadar? Y porque tengo 73 y nado toda la vida. Entonces busco lo colateral. Me acompañan colegas acreditados en el Congreso. Hay algunos más jóvenes, otros no tanto, que tienen mucha data. Entonces, bueno, me interesa como otro poder de la Constitución. Me quedan muy poquitos minutos, pero también mucha gente desconoce tu parte privada, que la has cuidado siempre muy bien. Vos sos padre de 4. 4 hijos. 4 Tengo hijos. Carolina, Romina, que me han dado nietos, y Pablo y Joaquín. ¿Y qué más nos puedes decir de tu vida personal por fuera de lo profesional? ¿Qué te gusta hacer? Nada, Deporte, ¿te gusta me leer? gusta nadar, me gusta nadar. Me gusta caminar sin rumbo y trotar. No es que haga un circuito ni mi cronómetro. Y me hago regalos como tirarme
en Ala Delta, en San Conrado, como lo hice hace... ¿En serio? Sí, claro, para mi cumpleaños. Yo creía que lo necesitaba sentirme libre. Y así fue, y volverme a parir. Entonces, cuando salté de San Conrado y llegamos a la playa, pantaloncito, me metí en el mar, me encogí como habré estado en posición dentro de la panza de mi vieja y me volví a parir. ¿Necesitabas renacer? Todo el tiempo, todo el tiempo. Necesito no solamente reinventarme, necesito renacer. Es decir, hay un abrazo nuevo, hay una mirada nueva, en palabras viejas. Yo te conté, hasta Hamlet te conté. Necesito un tipo que lee mucho, me interesa mucho los debates. Ahora, ese desafío o este renacer, ¿lo decidiste con algo muy arriesgado? Digo, ¿sos de hacer así deportes de riesgo? Porque tenés que animarte, yo no me tiro ni loco. No. 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 Pero No tengo problema. ¿trabajaste? Siempre hoy es principio, todo es final. ¿Qué sé yo? Nunca me voy a olvidar, hablabas de las guerras y las corresponsalías, o estar solo en una montaña con un gurú adentro de un convento en una montaña. Pero en las guerras más o menos siempre pasa lo mismo. Hay muertos, hay heridos, hay chicos huérfanos. Y alguien me dijo una vez, yo le preguntaba a un viejo corresponsal, que a lo mejor tenía esta edad que tengo yo ahora, ¿por dónde empiezo? Yo tengo que escribir. Yo escribí mucho tiempo escribí. Para agencias de noticias, mucho tiempo. Me gusta el gesto. ¿Cómo está tu gesto de escribir? En esto de lo conceptual. Ahora los chicos hacen así, ¿no? Claro, porque es con pulgar ahora. Así. ¿Viste? Así. Tengo una colección de máquinas de escribir. Un día Divino. las visitamos. Sí, me encantaría. Y me dijo, pensá primero quién paga la bala y después mira lo humano. Entonces, cualquier cosa que uno haga tiene una razón económica y no tanto. Y entonces, ¿por qué amanece y después el sol se baja? Siempre hay una razón del por qué. Entonces, esa es mi búsqueda, el por qué. ¿Por qué tenemos que abrazarnos? ¿Por qué a veces nos sentimos tan solari y te pones la mano en el bolsillo y caminas la calle? ¿Qué sé yo? Hay algunos que no pueden salir a la calle. Horacio Embom, hoy Bueno, en gracias, Dosis Semanal. Pomar. Gracias, Gracias. Un placer. Estuvo Y un placer bueno, verte, ¿Estuvo bueno? Sí, a mí me Pasaste bien. gustó. Yo también, Un Gracias. placer tenerte. Como cada domingo te espero aquí, en la pantalla de Canal 9. Chau.